cierto, vamos a continuar este estudio de respecto a lo ocurrido con Balaam y que ciertamente nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros si no tenemos cuidado, ¿sí? Cuando nuestras ambiciones, ¿sí?, se convierten en nuestro Dios, por más que lo mencionemos a Dios, a Dios lo vamos a dejar de lado. ¿Ok? Sí, hay que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que como mencionamos a Dios en nuestras vidas, entonces debemos estar bien. No necesariamente. Y este estudio, cierto, lo estamos centrando en lo que nos enseña números, sí, sin embargo, y puede usted ir buscando números, sin embargo, quisiera comenzar esta noche con Miqueas, sí, vamos a ir a Miqueas en el capítulo número 6, sí, Miqueas capítulo 6. Miqueas está justo después de Jonás y antes de Sofonías, no, perdón, Habacuc, Nahum, son libros tan pequeñitos. Miqueas, antes de Miqueas se encuentra, como dije, Jonás, y después de Miqueas se encuentra Nahum. Quizás no ayude mucho para algunos, pero para otros sí. Y sí tiene problemas más o menos hacia el final del Antiguo Testamento, ¿sí?, o también el índice en su Biblia. Así que vamos a Miqueas en el capítulo número 6. Miqueas, capítulo número 6, y vamos a leer los versículos del 5 hasta el 8. Miqueas capítulo 6, ¿sí?, versículos del 5 hasta el 8. Y la palabra del Señor nos dice de la manera siguiente: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar su misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos entonces a dirigirnos al Señor en oración, por favor. En reverencia nuevamente nos dirigimos a el Señor. Gracias te damos, Padre, una vez más por tanto amor para con nosotros. Gracias siempre por tu buena voluntad y disposición de hacernos comprender, Señor, lo mejor para nosotros a través de tu santa palabra. Perdónanos de nuestros pecados, porque muchas veces o no estamos dispuestos a escuchar o escuchando no estamos dispuestos a obedecer. Padre, ayúdanos para comprender que nuestra obediencia a ti debe ser hecha porque tú lo mereces. No necesariamente porque nos sea conveniente o no, y cierto que nos es conveniente, pero que lo hagamos, mi Señor, porque tú mereces todo honor, toda gloria. Tú mereces que a través de nuestras vidas tu nombre, Señor, sea alabado. Y dentro de ello también que podamos obedecerte a ti, para que nuestras vidas se amolden más y más a la manera de Jesús y que en ellos, Señor, podamos testimoniar a otros de cuán grande tú eres.
Una vez más, Señor, perdónanos de nuestras faltas. Guíanos, Padre, en el estudio de tu santa palabra. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Recordemos entonces que en Números habíamos visto la semana pasada cómo es que Balaam, ¿verdad? Le sugirió a Balac que ofrezca holocaustos, ¿no? Para que la idea era sin duda tratar de impresionar a Dios con el propósito de que Dios responda como ellos querían que responda. Y habíamos hablado que no tenemos nosotros que vivir de esa manera, ¿sí? Eso es parte del paganismo. Lo que nosotros tenemos que hacer, y me acuerdo que la hermana Janina mencionó el hecho de que es cierto, lo que Dios más desea es nuestra obediencia, ¿no? Nuestra sumisión. Y acá lo dice al final en el versículo 8 que hemos leído en Miqueas 6, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ojalá que en verdad nosotros comprendamos que nuevamente, cierto, aquí se está hablando de en el Antiguo Testamento, ¿no? Y por eso es que también hay que ser cuidadosos cómo es que nosotros interpretamos las cosas y siempre interpretémoslas dentro de su contexto. Pero sabemos nosotros que solo en Jesús nosotros vamos a poder ser recibidos por el Padre, vamos a ser aceptados por el Padre. Por ello es que se nos dice a nosotros, necesitamos rendirnos a Él y en Jesús, que nuestra vida sea una vida, por cierto, de obediencia, una vida también de justicia, una vida también de humillación o de humildad, si usted lo prefiere. Eso nos asegura, ¿sí?, de que Dios nos va a escuchar al margen de cuál sea la respuesta, pero eso en sí ya nos asegura que Dios nos va a escuchar. No importa a cuántos oren al respecto, o sea uno, o sea miles, ¿sí? Lo importante es Jesús. Así que en Jesús nosotros siempre debemos rendirnos a nuestro Dios. Lo mismo también, y dicho sea de paso, hace poco quería decir esto, cuando hablamos de un altar, no hablemos de un altar que nosotros podamos edificar. Cuando hablemos de altar, entendamos, es Jesús. ¿Sí? O sea, Jesús es todo. Entienda usted, Jesús es todo. Si no es Jesús, ¿sí? O sea, con nuestras vidas rendidas a Él, nosotros podemos ofrecer, si quiere usted, sacrificios, podemos edificar altares, pues, lo que sea, ¿sí? Y no va a ayudar en que Dios nos escuche. Todo es Jesús. Entienda usted qué maravilloso es esto, el comprender ello, y que ojalá nuestras vidas pudiesen darse a Él de la manera que Él mismo nos lo ha dicho. No sé si usted tiene, mientras vamos regresando a Números, al libro de los Números, si usted tiene alguna pregunta o algo que agregar aquí con el propósito de poder avanzar en nuestro estudio. ¿Alguno de ustedes, alguien con alguna pregunta, algo que quizás quisiera agregar respecto a ver, hace poco también me topé, estuve descargando un programa así bíblico en mi computadora. No estaba pirateando, por si acaso, sí, todo con derechos y todos los permisos y todo eso, ¿sí? Y gratis, por cierto. Y dentro de ello habían algunos libros también dentro de este programa, ¿no? Y me topé como que con 3 o con 4 libros, la oración victoriosa, la oración que te asegura que Dios te escuche y todas esas cosas, ¿sí? Y cierto, muchas veces nosotros creemos eso, porque queremos que Dios nos escuche, pero esto de lo que queremos más lo hacemos como que por conveniencia también, ¿no? Porque, porque Dios ya nos ha dicho, hijos, rindan. ¿Sí? Yo quiero escucharles, no es que yo no quiera, yo quiero escucharles, pero en Jesús. No hay otra forma. ¿Sí? Es
Jesús. ¿Sí? Y solo Jesús. Así que alguna pregunta o alguien que quizás usted, o algo que quizás usted desee agregar, sí, obviamente dentro de la oración, pues necesitamos aprender a escuchar a Jesús, o dentro del tema de la oración, ¿no? Alguien decía. Buenas noches, hermano. Adelante, hermano Miguelito. Buenas noches. Hermano, quisiera hacer una como que sería una pregunta, pero en base a un caso particular, que no Ya. significa que solo pase con este caso, sino también incluso ya siendo creyentes. A veces, bueno, a mí me ha tocado estar con niños y digamos que uno le dice, pues no, quieren orar los niños y ya oran los niños. Ahora, si solo es en Jesús, si, o sea, es a través de la fe únicamente en Cristo la oración para creyentes, y a veces los niños ni siquiera son creyentes, ¿qué pasa con eso? ¿Deberíamos hacer? ¿Está mal? ¿O A, cómo? ma- a manera de quizás instruir, ¿no? Cómo se debe orar, no que esté mal, ¿sí? Ahora, en cuanto a los niños, también entiéndase, y claro, nosotros no conocemos todo corazón, cada corazón, pero los niños dentro de su inocencia, Jesús dijo, ¿no? De los tales es el reino de los cielos. Así que no, Dios claro que podría escuchar una oración de un niño en esa inocencia, ¿sí? Pero cierto también puede ser que un niño ya esté también en esa, voy a llamarle etapa, no necesariamente tiene que ver con años para mí, sino más bien con convicción, en esa etapa en que ya ha sido convencido, ¿no? de sus pecados, pero todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, ahí sí, ya Dios ya no escucha. Si me dejo entender. O sea, si ya es por más niño que sea, ¿no? Y claro, la edad también se debe considerar. Si ya es alguien que ha sido convencido, pero ha desechado a Jesús, o sea, no ha aceptado a Jesús, entonces ese alguien ya se convirtió en una persona responsable de sus propios actos y pecados, ¿no? Por lo tanto, no es un hijo de Dios, ¿no? Ya no vive en inocencia, por así decirlo, ¿no? O Entonces, sea, pastor, lo que entiendo es como que, a ver, en el caso sea niño, ¿no? Pero la persona no tiene ese entendimiento, digamos, ¿no? O no ha ajá. sido convencido. Ah, por el caso que sea, en particular estamos hablando de los niños, pero Dios, aunque no sería en Jesús, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Porque no estaría depositando su fe en Cristo, quizás no tiene entendimiento de esto, igual Dios le acepta, lo escucharía, así. Sí, sí, no, definitivamente, aún en ellos es en Jesús. No necesariamente porque aceptaron a Jesús como el Salvador, sino que entiéndase, ¿sí? Aún esa inocencia es tocada por la gracia de Dios en Jesús. Porque a ¿Sí? veces, por ejemplo, yo veo como que incluso en mis propias oraciones he notado que simplemente me acerco, pido perdón, pero o sea, Jesús está fuera de, ¿no? Simplemente uno Ya, se pone ya, ya, ya. O sea, a veces nosotros pensamos que simplemente porque nosotros lo mencionamos, y por eso hemos hablado también, a veces como lo mencionamos bonito, pensamos que segurito Dios ya, ¿no? Porque el hecho de corazón es en Jesús. O sea, si no es en Jesús, olvídense, por más bonito que suene, ¿sí? Por más convincente que suene, todo es Jesús, todo. Algo más, alguien más. Si estamos más o menos por ahí, hermano Miguelito, lo que Sí, dando hermano. respuesta. Sí, sino que como que también en el tiempo había yo visto, al menos en mi propia vida, que más de lo que uno quisiera, piensa uno que está descansando en Cristo y no necesariamente, no más de Ujú, lo que uno ujú. quisiera. Pasa esto. Es increíble cómo nosotros más confiamos en nosotros mismos, más que en Jesús. ¿Sí? Y sabemos que es en Jesús, pero no nos damos cuenta de que muchas veces más estamos confiando en nosotros mismos. Pero la idea es, no, aprendamos a rendirnos a Jesús. ¿Sí? Es solo Jesús, no hay otra forma, no hay otra manera. Muy bien, entonces, vamos a Números, el capítulo número 24, y recuerde pues que
que ya Balaam, en lugar de maldecir al pueblo de Israel, lo bendijo en 3 ocasiones distintas. ¿Ok? Obviamente esto incomodó a Balac, pues, ¿no? Balac ya había hecho una buena inversión en traer a Balaam y a la vez también en construir esos holocaustos, ¿no? Para que Dios cambie de opinión o de parecer. Entonces, Balac se molestó, ¿sí? Y en el capítulo número 24, mire lo que dice esto. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, entonces ya no fue como la primera y segunda vez en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado. Perdón, vamos al capítulo, sí. Me confundí aquí rapidito. Ya, sí, en el mismo 24, pero a partir del versículo número 10, disculpen, capítulo 24, a partir del versículo número 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. O sea, misio viniste, misio te vas a ir, ¿sí? Eso es que básicamente le está diciendo. O sea, venías con ojos de avaricia, de ambición y todo eso. No. Te vas, te regresas, misio. Versículo 12 dice, y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, perdón, eso diré yo. Y claro, Balaam todavía quería sacar algo, ¿no? Yo te dije, o sea, que yo me merezco que me des porque yo te dije, ¿sí? Versículo 14, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, presta atención a esto, ¿sí? Yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y nuevamente comienza a hablar lo que va a pasar contra Moab y otros grupos. Entonces, Balaam está diciendo, yo me voy a mi pueblo. ¿Sí? Recuerde que el pueblo del que procedía Balaam, a diferencia de Moab, estaba al norte de Moab. ¿Sí? O sea, en el mapa estaba hacia arriba, ¿no? Y algo distante. ¿Por qué razón es que menciono esto? Muy bien. Según lo que vemos acá, Balaam se apartó de Balac. Dijo, me voy a mi pueblo. Bien. En el capítulo 25, ¿sí? En el capítulo 25, recuerde, Balaam se fue. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Así de claro. ¿Sí? No creo que tenga que explicarlo, así de claro. ¿Sí? Simplemente llegaron a tener relaciones sexuales indecentemente, ¿sí? Con otros pueblos. En este caso dice con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, ¿sí? Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará. Más adelante, en el versículo 6, dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, de Madián. ¿Sí? Madián estaba en realidad al sur de Moab y de Edom, o sea, en la parte de abajo del mapa. ¿Sí? Si usted ve un mapa, entonces trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y mire lo que dice acá. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000 varones, esto es. O sea, aquí Dios ciertamente muestra su malestar. ¿Sí? Interesante a lo que quiero llegar aquí. Vino Balaam. Balac pensó que definitivamente Balaam iba a maldecir a Israel, pero nada. Se fue Balaam y mire usted cómo es que el pueblo de Israel llega a ser maldecido por sus propios actos, ¿correcto? Desde el capítulo 25 habla de fornicación. A tal punto que más adelante se nos dice en el versículo 9, murieron en aquella mortandad 24,000. Alguien que dé lectura rápidamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. No que lo lea rapidito, sino que llegue a Apocalipsis en forma rápida y le dé lectura obviamente en forma muy clara. Alguien, por favor, que nos ayude. Apocalipsis, capítulo número 2. Por favor, hermana, versículo 14. Y después de leerlo, lo dices nuevamente de memoria. Buenas noches, hermano. Doctor. Bueno, dice, adelante, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, yo te escuché un poquito entrecortada. ¿Podrías repetirlo, hermana, por favor? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes aquí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, aquí un momento, sí, un momento. Hasta donde nosotros sabíamos de Balac, después de bendecir a Israel, Balac se regresaba, ¿verdad?, a su lugar. Perdón, Balaam se regresaba a su lugar. Balaam, ¿no? Se regresaba a su lugar. Pero Apocalipsis nos dice algo interesante, que en realidad lo que ocurrió en el capítulo 25 de Números, si se acuerda que el pueblo comenzó a fornicar, ¿sí? O sea, ¿quién fue el que dio ese consejo? Según Apocalipsis. ¿Alguien? Según Apocalipsis 2:14, ¿quién es el que dio ese consejo? Balaam. Balaam. Correcto. Balaam. ¿Sí? O sea que Balaam, mire usted, o sea, regresamos a números, ¿sí? Regresamos a qué quiero llegar. Que cuando nosotros dejamos que nuestra ambición señoree, así entendamos qué es lo que Dios desea de nosotros, igual vamos a nosotros ser gobernados por esa nuestra ambición. ¿Sí me estoy dejando entender? Porque de hecho que aún antes de que Balaam venga hacia Moab, Dios le dijo, no hay razón que vayas. ¿O no es así? Pero siguió él insistiendo. Dios le dijo, ya anda, pero simplemente tú dices lo que yo quiero que digas. Pero aún así, no, los holocaustos para que ojalá Dios cambie de opinión o de parecer. Bueno, Dios le hizo hablar lo que Dios quería que él diga. ¿Correcto? ¿Sí?
debió ser suficiente. Pero el rey le dijo, no te voy a dar nada. ¿Sí? Nuevamente voy a repetir lo que dije hace un rato. Misio viniste, misio te regresa, ¿sí? Pero ¿qué era lo que estaba en la mente de Balaam? ¿La voluntad de Dios o la ambición que él tenía? Tengamos muchísimo cuidado, hermanos. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros también caemos en ello. Podemos en todo caso caer en ello. Y cuando nosotros tenemos algo ya definido entre ceja y ceja, por más que escuchemos y sepamos o entendamos qué es lo que Dios quiere, nosotros vamos a seguir o tratar de salirnos con la nuestra. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que a pesar de que Balac le dijo a Balaam, Balaam, misio viniste, misio te vas. Pero Balaam insistió y Balaam le da un consejo a Balac, ¿sí? Que creo yo logró que Balac a las finales le brinde a Balaam alguna ganancia. ¿Sí? Me estoy dejando entender con esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estamos nuevamente en el capítulo 25 de Números. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. O algo que quiera agregar. Pastor, una pregunta. Sí, hermano. En la capacidad de nosotros, digamos, de cuándo saber escuchar la voz de Dios, o bueno, o a veces nosotros podemos orar y bueno, de repente estamos orando en conveniencia, como muchas veces lo podemos hacer y me ha ocurrido. A veces pasa, ¿no? De repente es una pregunta esta tonta, ¿cómo saber? Creo que a veces yo me he puesto a pensar justo unos días atrás, es que nos falta capacidad de instruirnos, porque nosotros vamos al colegio, aprendemos matemática, aritmética, geografía, nos hacen aprender de memoria, memorizar. Nos faltaría, porque es fácil de alguien nos puede engañar, como se dice, o de repente disvariar, ¿no? O bueno, a veces podemos entender de repente, pasaría por tener esa capacidad de nosotros, no capacidad, sino de tener esa expresión de querer ser instruidos en la palabra. Definitivamente, hermano, esto es un tema espiritual, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Que lamentablemente muchas veces nosotros vemos el cristianismo, pero conveniente para mis intereses. O sea, que a través de Dios yo puedo conseguir lo que yo quiera. Mientras nosotros veamos el cristianismo de esa manera, ¿sí? No le vamos a permitir a Dios señorear en nuestras vidas, sino nosotros vamos a señorear. Y nosotros vamos a hacer lo que Balaam hacía. O sea, vamos a saber qué es lo que Dios quiere, pero no le vamos a escuchar. Porque vamos a escuchar más bien a lo que nosotros queremos, o sea, lo que es nuestra ambición. ¿Sí? Entonces, mientras veamos el evangelio de esa manera, posiblemente no escuchemos a Dios, más nos vamos a escuchar a nosotros mismos. Es un tema espiritual, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer es lo que Jesús nos está diciendo siempre: rindas. Que entiendan que el evangelio es acerca de Dios, es acerca de Cristo, y que nosotros vamos a estar bien en él. ¿Sí? Sí me estoy diciendo, porque no se trata de educación. No se trata de en todo caso, pues cuán instruido uno es. No, es un asunto, hermano, muy espiritual. Es un asunto de a quién en verdad estoy siguiendo. ¿Sí? ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más? Y cierto, con este consejo, ¿sí? Con este, bueno, consejo de Balaam hacia Balac, el hombre
encontró una mina de oro, ¿no? Porque el pueblo de Israel, cierto, se fue detrás de la fornicación, ¿sí? Algo tan fuerte que es el aspecto carnal, ¿sí? Por eso, hermanos, entiendan, ¿sí? Entendamos esto. La única manera en que nosotros vamos a poder vencer la tentación es a través de Jesús. ¿Sí? No hay otra forma. No hay otra forma. No se trata de pensarse, sentirse cuán fuerte uno es, que cuán capaz uno es, cuán vivo uno es. No. Es Jesús realmente. Es Jesús. Ahora, ¿por qué razón es que estamos concluyendo todo esto de Balaam? ¿Sí? No quedándose corto, sino estaba era tan ambicioso el hombre que dejó de lado a Dios y hasta le propuso este consejo a Balaam, ¿cómo se llama este hombre? Balac, ¿cierto? A Balac, ¿sí? A Balac, ¿sí? Al punto que el pueblo de Israel comenzó no solo a fornicar, sino también hasta adorar a dioses falsos. ¿Sí? Cuando usted y yo comenzamos a seguir un evangelio diferente, ¿sí? Un evangelio a nuestra manera, olvídese. ¿Sí? Ya lo dejamos a Dios. ¿Sí? Olvídese, ya lo dejamos a Dios. Porque sí, se ha dado usted cuenta que muchas veces tratamos de justificar nuestro evangelio. Si la Biblia no justifica nuestro evangelio o el evangelio que seguimos, no sirve. Estamos perdiendo el tiempo y más bien estamos endureciéndonos. ¿Sí? Mire usted, sí, en el capítulo 26 de Números habla de aconteció después de la mortandad, ¿correcto? O sea, se sigue hablando de la mortandad de 26,000, 24,000 en el versículo número 9 del capítulo 25, ¿sí? Y más adelante, para ser más exactos, en el capítulo número 31, ¿sí? Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Qué fe la de Moisés, ¿sí? Qué fe. ¿Sí? Si Dios me dice a mí, ya mira, haz esto porque ya mañana te vas a morir. Yo no lo hago posiblemente, ¿sí? Me deprimiría tanto que no lo hago. ¿No? ¿Qué voy a hacer? No, pero no. Y mira lo que hace, y Moisés hace eso. Y mira lo que dice en el versículo número 7, ¿sí? Wow, qué fe la de este hombre, ciertamente. Y nuevamente, sí, o sea, entiéndase, por así decirlo, el evangelio de Moisés no era acerca de realizar o hacer lo que le convenía a él. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? O sea, no era de hacer algo que le convenía, ¿no? Carnalmente hablando, terrenalmente hablando, a él. Su evangelio, por así llamarlo, era acerca de Dios y qué era lo que Dios quería que él haga. Ese debe ser nuestro evangelio. Por eso es que les he estado mencionando últimamente, ¿no? Tenga cuidado de a qué reino usted sirve. Ojalá que sea el reino de Dios y no a su propio reino. ¿Sí? Entonces, dice en el versículo 7, y pelearon contra Madián, ahí está nuevamente, ¿no? Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también, mire usted, entre los muertos de ellos, ¿a quiénes? A los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Y mire usted quién aparece ahí. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a Espa. Oye, que no dijo que se iba a su casa. O sea, su casa estaba al norte, ¿sí? Muy al norte. Madián estaba bien al sur. ¿Qué pasó? Lo que tenía él entre ceja y ceja, ¿sí? Su ambición. Y él definitivamente estuvo muy involucrado en ofrecer quizás mujeres a los hijos de Israel. Y a través de ellos, si bien es cierto, no pudo
Balaam maldecir al pueblo, pero sí pudo hacer que el pueblo de Israel caiga no solo en la fornicación, sino también en la idolatría, y murieron hasta 24,000 personas. Trome la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo me encanta esto? ¿Sí? ¿Cómo me encanta ver ahí? Trome la Biblia, cómo nos enseña, cómo nos hace ver, pero nosotros muchas veces no queremos ver. No nos hace comprender, pero nosotros muchas veces no queremos comprender, porque ciertamente Dios lo podemos todo, decimos, y todo lo que queremos nos da. No, entendamos, ¿sí? Nuestro Dios es Dios, Él sabe lo que es lo mejor para nosotros y para todos, y en Él vamos a estar bien en realidad. ¿Alguna pregunta, hermanos? Con esto yo termino. ¿Sí? No es la idea Balaam, sino cuánto permitimos que nuestras ambiciones señoreen en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta? A veces escucho, ¿no?, a personas, y aún también creo que hasta nosotros creyentes decimos esas cosas, ¿no? Que no, para mí, qué sé yo. O algunos dicen, no, yo tengo un plan A y posible un plan B, ¿no? Otros dicen, no, yo tengo solo un plan A y no hay plan B, ¿no? O sea, estaría bien, ojalá que haya solo un plan A, pero que ese plan A sea, yo voy a seguir a Jesús, ¿no? Yo voy a seguir a Jesús, pero por lo general es, es lo que nosotros nos planteamos, ¿no? ¿Alguien? Creo que hay una pregunta acá. Versículo 16 también, ¿no? Aquí dice el versículo 16 del capítulo 31 de Números: por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra a Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, ¿cierto? Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más, hermanos? Hermano. Pastor, si bien es cierto aquí, Balaam era un profeta de Dios, era un hijo de Dios, conocía de la palabra, mas el pueblo de Israel también sabía la instrucción de Dios, sabía perfectamente que no podía hacer esas cosas, ¿no? Pero No, Balaam... a estas alturas ya se les había dado la ley, ya. Claro, claro. aquí ya el pueblo de Israel sabía perfectamente que eso sucede. Por eso es que nos pasa eso, porque digamos que tenemos clara la Biblia, ¿no? La instrucción, la tenemos delante de nosotros, pero en el tema espiritual, como usted mismo dijo, no sé, de repente pasa porque la dejamos de lado, pasa por la que... porque de repente nuestras ambiciones, a veces estamos orando, ¿no? Como siempre, muchas veces me ha podido pasar a mí o me pasa, ¿no? Como que Dios, digo, actúa de esa forma porque de repente a mí me parece bien. Claro. A veces nos equivocamos, no sabemos realmente si estamos orando a Dios verdaderamente, ¿no? Cierto. Digamos cierto. que es... Sí, hay que tener muchísimo cuidado a quien escuchamos. Y ciertamente a veces más nos escuchamos a nosotros mismos, nuestros propios intereses, otros también, más que a Dios, ¿no? Y ahí es cuando nos equivocamos. Claro. ¿Alguien más? Pastor, Hermano, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Pensaba mientras hablaba al respecto, quizá no ayuda en cierta forma el hecho de que cuando dejamos de caminar en el Señor no nos pasa un camión por encima, ni nos cae un rayo en la cabeza, ni no sé, ni se cae nuestra casa. De hecho, a veces hasta mejoran los negocios, mejora el trabajo, y uno dice, porque no sé si, ¿por qué no? Pero como que nos abandonamos al respecto, ¿no? Claro. O sea, nosotros tratamos de justificar a los hechos en base a los resultados o en razón a los resultados. O sea,
Si se dan como queremos, entonces decimos, no ven, Dios ha estado en esto. No analizamos el proceso, ¿sí? Y Dios lo que desea es, no. O sea, tengan mucho cuidado con el resultado, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Que el proceso sea el proceso en Dios, esto es de santidad, ¿no? Pero nosotros más estamos pensando en qué, en el resultado final, ¿no? Y si logramos lo que nosotros hemos pedido a Dios, ¿no? Entonces asumimos o queremos, ¿no? ¿Se da usted cuenta? Estuve en lo correcto. Hay que tener cuidado con ello. ¿Alguien más o algo más? Pastor, Adelante, hermano. ya que el hermano hablaba de instrucción hace unos minutos, no sé si se refería a instrucción bíblica, no lo sé, pero mi pregunta sería, ¿qué papel cumple la instrucción bíblica, aunque no es el todo, en ese propósito de rendirnos al Señor? La instrucción bíblica, Es ¿a qué te decir, refieres con el la instrucción? seguimiento, por ejemplo, porque la fe en Ok, sí misma, ok, ok, eso no tendría sentido o algo así, ya, ¿no? Sí. ya. No, de hecho que entiendas esto, ¿sí? Cuando uno tiene hambre de Dios y es honesto y sincero al respecto, esto es, tengo hambre de Dios, ¿no? Esto es, quiero entender para gloria y honra de Él, no para beneficio mío, ¿no? Dios va a guiar, o sea, Dios va a ayudar, Dios va a hacer entender. Por eso es que en Jeremías 33:3, que creo yo también se malutiliza mucho, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es, yo te voy a hacer comprender mi voluntad. No, o sea, nosotros lo vemos como, miren, Dios me va a dar tantas cosas grandes, ¿no? Que así lo vemos. No, yo te voy a hacer comprender y mi voluntad es grande, sí, mi voluntad es maravillosa, ¿sí? Entonces, Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar, simplemente mantengamos la mirada en Él y en una u otra forma Dios nos va a ayudar, nos va a guiar, y obviamente a través de otros también, ¿no? ¿Alguien más o algo más? Tengamos cuidado del evangelio en el cual creemos. Pastor, Rapidito, si en ese evangelio usted es el centro de todo, olvídese de ese evangelio. Pero si en ese evangelio Jesús es el centro de todo, amén. Sí, amén. Hermano José, disculpa. No, sí, pasaba la instrucción que yo también decía, era la instrucción bíblica, y ya que usted ya lo dejó bien claro, que sería el hambre que uno tiene que tener por la palabra, por el Señor, porque muchas veces nosotros, o bueno, cuando estábamos en tiempos normales, y a mí me ha pasado de repente como que yo abro la Biblia solamente cuando me voy cuando me iba a, como se dice, a la escuela dominical, ¿no? Y uno se sienta y usted lo ve. Yo, por ejemplo, vi al pastor predicando, entonces como que uno tiene que ser un pastor siempre, ¿no? Para poder tener ese hambre y poder saber que estamos siendo realmente guiados por el Señor, ¿no? Hey, déjenme decirles esto, ¿sí? Si hay alguien que en verdad desea, no sé, y tampoco que me sienta yo calificado ni autoridad, pero si hay alguien que desea aprender a cómo, qué sé yo, profundizarse en estudios de la Biblia, ¿sí? Hey, hágamelo saber, ¿sí? Con gusto trataría de ayudar, quizás comenzamos una clase, un estudio, lo que sea. ¿Sí? No de temas bíblicos, sino cómo estudiar las escrituras, ¿no? Cómo profundizar, cómo discernir en ese sentido, ¿no? Con gusto trataría de apoyar en eso. ¿Alguien más? ¿Algo más? Pastor, yo tengo un par de dudas, pero bueno, no sé si da Uy, tiempo. hermano, si tienes solo un par de dudas, estás bien. Yo tengo un montón de... Adelante, hermano. Bueno, una de las cosas estaba en el relato se habló de Finés, creo, se pronuncia Finés, quien agarra con la lanza y lo traspasa y uno espera como que, wow, ¿esto qué va a decir Dios? Y la impresión que me da es como que Dios estaba de acuerdo y yo digo, pero ¿cómo? O sea,
sea, porque uno, a mí no se me ocurriría porque si hubo un pecado ir y matar a alguien y encima esperar que estén de acuerdo. O como que, no, esa impresión a mí me da, ¿no? Entonces, ¿cómo ver Claro. eso? Yo te sugeriría, hermano, que en todo caso, para que sepas la respuesta, que hagas la prueba haciendo tú lo mismo, ¿no? O sea, No, no. no, entiéndase lo siguiente, ¿sí? Y por eso es que hay que siempre tener mucho cuidado en interpretar las cosas, siempre hagámoslo dentro de su contexto. Entiéndase que Dios está dando forma a un pueblo, ¿sí? Para santificarlo, dentro de lo cual los sacerdotes jugaban una figura, perdón, jugaban un papel muy importante, ¿sí? Eran una figura muy importante. Entonces, este Finés era sacerdote y él se da cuenta de lo que está pasando. Y no solo ello, sino que producto de ello también se da cuenta que está habiendo una mortandad acá. Entonces, él detiene eso. Él sabía, él se daba cuenta, se dio cuenta, ¿por qué esta mortandad? Y lo detiene ello a través de hacer algo que él entendía debería hacer en el Señor. Sí, no piensen que estos hermanos eran la muerte, ¿no? Sanguinarios eran, ¿no? Ya, felizmente que nosotros vivimos en este tiempo, ¿no? Y claro, todo es la gracia, y ciertamente es la gracia de Dios, pero la idea es que esa gracia nos conmueva. Sí, en realidad, hoy nosotros tenemos más responsabilidades que los hermanos israelitas del Antiguo Testamento, ¿sí? Claro que sí. Entendamos ello. La otra duda, Miguelito. Pastor, también cuando, la otra duda que tengo es cuando se leyó en el, iba a decir en Juan, en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla, por ejemplo, se estaba viendo de Balaam, me parece el nombre Balaam, porque me lo confundo con Balaam, Balaam, y, y ahí da una información, y es el Señor Jesucristo, ¿no? El que da esa información acerca de que Balaam había llevado al pueblo a otras cosas de la cual no tenemos información, digamos, en el Antiguo Testamento, al parecer. Es decir, de que lo llevó a fornicación y estas cosas. Bueno, como mencionó la hermana Melinda, por ejemplo, en el versículo 16 sí hay esa información, ¿no? Pero Ok, en el versículo sí, 16. 31, números 31, 16. Yo lo decía esto porque no lo había Sí, quizás. no, el tema es este, hermano Miguelito, sí, y a mí me ha pasado, sí, también, que, o sea, a ver, tenemos de Balaam en los capítulos del 22, me parece que es, ¿no? 22, 23, 24, algo así. Sí, algo así. Ya, y nos vamos hasta el capítulo, bueno, en el capítulo 25 ya no se habla de Balaam, ¿no? Capítulo 25. Y de ahí recién se habla de Balaam en el capítulo 31, ¿correcto? Entonces, como que perdemos la hilación, ¿sí? Como que perdemos. Por eso es que yo definitivamente creo que el que la Biblia haya sido dividida en capítulos y versículos ayuda, ¿sí? De hecho que ayuda, pero también muchas veces nos desorienta. Porque, repito, a veces pensamos que terminó un capítulo o unos capítulos y de aquí ya no se habla más ya de esto, ¿no? Entonces, ¡pum!, nos desligamos, ¿no? Mientras que creo yo, si lo leyésemos como lo que era, ¿no? Simplemente un documento y lo leemos todo, quizás nos ayudaría también en lo de la hilación. Aunque estamos tan acostumbrados ya a esto de los capítulos y versículos, que creo yo que si leyésemos la Biblia como era antes, no la entenderíamos, ¿sí? Peor sería, o sea, más rápido nos desconcentramos, ¿no? Esto es sin las divisiones, sería más complicado. Así que sí está, pero cierto, repito, podemos rápidamente desubicarnos. Yo lo decía también, pastor, porque esta es una duda que siempre he tenido y lo aprovechaba, pero ya que en este caso en particular sí está, ¿no? Pero al menos en mi mente, cuando yo había leído, hay ciertas cosas, digamos, que uno no encuentra en el Antiguo Testamento y de repente en el Nuevo lo dan como por Ya, cierto. Yo digo, ¿y ya. de dónde sacaron la información? O lo tenían también dentro de su, como que lo iban pasando, lo iban contando. Por ejemplo, un caso específico, ¿no? Yo me he visto en el Antiguo Testamento
que la ley también fue traída por medio de los ángeles y de repente en el nuevo como que lo manejan, así que me pareció parecido esto, pero ya veo que no en este versículo. Ya, te entiendo. Entonces, uno se queda a veces como que, bueno. Sí, no, por eso es que decía, sí, nosotros hoy tenemos mayores responsabilidades delante de Dios que estas personas, porque la revelación que tenemos nosotros hoy es muchísimo más completa o muchísimo más completa que la revelación que tenían en el Antiguo Testamento. Sí, entiendo ustedes, hermano. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, ay, pero cómo quisiera que Dios se manifieste, ¿no? Y nos hable, qué sé yo, esto, los dones mismos. La revelación que tenemos hoy es muchísimo más completa que todo eso. ¿Sí? Entendamos eso. ¿Algo más o alguien más, hermanos? Y otra de las cosas es que muchas veces nos cuesta a nosotros aplicar el Antiguo Testamento en nuestras vidas. Pensamos que no, eso es algo histórico nada más, ¿no? Pero se da usted cuenta cómo podemos aplicar este estudio de Balaam en nuestras vidas, porque es cierto, o sea, sí nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces muchas veces vemos el Antiguo Testamento simplemente como una historia, ¿no? ¿Y qué decía de Finés, no, pastor, para aplicarlo en la congregación? Estaba medio del que pensó la lanza. ¿Cómo lo aplico esto? No, hay que tener mucho cuidado con ello. No caigamos en convertirnos en jueces. Definitivamente eran situaciones distintas, ¿sí? Definitivamente. ¿Alguien más o algo más? Bueno, si no lo hay, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Iban a decir algo, hermanos Donaire, Cosme? Disculpen. Antes que termine, quería aportar, ¿no? Como decir, cómo las ambiciones pueden alejarnos de la presencia de Dios, ¿no? Totalmente. De verdad me he causado tanta admiración de cómo ver una persona que era un profeta, cómo se alejó tanto de Dios por la ambición al dinero, ¿no? Y entonces, con Jonathan acá nos hemos puesto a pensar, ¿no? Y decimos, creo que alejado, no creo, ¿no? Alejado de Dios es imposible vivir una vida agradable, ¿no? Claro. Entonces, cuenta cuánta necesidad de verdad tenemos de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Amén. Ahora, entiéndase esto, no es para defender a Balaam, ¿sí? Balaam no tenía toda la información de Dios. O sea, no tenía tanta información como el pueblo de Israel tenía, por ejemplo, ¿sí? Balaam simplemente recibía mensajes y básicamente eso era. Al punto es que él veía quizás a Dios y menciona acá, ¿no? Que como que si era un agüero, ¿no? Esto lo buscaba también a veces a través de agüeros, ¿no? Y lo hemos visto ellos. O sea, no tenía toda la información tan clara o completa como nosotros quizás ahora la tenemos. Por eso digo, mucha más responsabilidad hay en nosotros. ¿Sí? ¿Algo más o alguien más? Hermano, el agüero que es el adivino, ¿eso de ahí? Sí, ¿no? Como pum, un toque de suerte, pues, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Algo más o alguien más? ¿Alguna petición en oración, hermanos, en estos momentos? ¿Alguna